Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? La clase de hoy la vamos a empezar con Octave, no sé si se acuerdan, en la ventana de comando que es la que estamos viendo, nosotros íbamos introduciendo toda la información que queríamos, primero para leer el archivo, luego con los datos del archivo le íbamos diciendo a Octave lo que queríamos hacer para imprimir en pantalla. Octave ofrece también, acá tienen una solapa en Octave que permite editar lo que sería en script. Octave utiliza la extensión .m, donde yo ya escribo todo lo que quiero que ejecute Octave. Es casi como un lenguaje de programación. Eso va a resultar muy útil, y la idea es que nosotros generemos esas cosas, esos archivos en C. Así que bueno, vamos al editor para que vean a lo que yo me refiero. Y yo ya tengo en la carpeta creado un octave.m, que es un script para Octave. Si lo llamo, fíjense que lo que hago es crear una matriz A, donde en realidad sí, es una matriz, donde es una recta o los puntos equivalentes a una recta igual a x. Fíjese que pongo menos 5 separado por coma. Esto es el valor de x, el valor de y, o lo voy a tomar como valor de x, valor de y, punto y coma, otra fila, punto y coma, otra fila, donde cada fila tiene dos columnas. Y hacemos la línea de plot que siempre usábamos para dibujar. mm, Primer dato eran los valores de A, segundo dato eran los valores de B. Vamos a agrandar la letra para que lo vean mejor. ¿Está? Bueno, acá que lo impriman los puntos en azul en este script. Bueno, esto era para ver el cuadriculado y esto es para definir los ejes. ¿Está? Eh, si se fijan, yo voy a la línea de comandos, si oprimo, si selecciono A, no me va a dar nada, porque todavía no la creé. Cuando estoy en el editor, puedo oprimir F5, F5 guarda y ejecuta el script. Entonces, oprimimos F5 y ahora ven que aparece como siempre la ventanita con el gráfico, en este caso con los puntos. Cerramos esta ventana y si voy a la ventana de comandos, ahora ven que A sí me dice cuánto vale. O sea, si yo primo A, me aparece la lista. Ya me había tirado la matriz porque la línea A no tiene punto y coma. Recuerden que lo que no ponen en punto y coma, el Octave lo imprime en pantalla. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, la idea nuestra va a ser crear eh, programas en C que me generen este archivo .m. Hasta ahora generábamos solamente un archivo de texto con este, las coordenadas, los valores de los puntos, las coordenadas de los puntos, para que Octave lo imprima en pantalla, ¿verdad? Para que haga el gráfico. Ahora la idea es que me haga todo el script para que me haga el gráfico, pero no tenga que yo tipear nada desde la ventana de comandos de Octave. ¿Estamos? Bueno, primero que nada vamos a ver este ejemplo. Defino una variable float y un entero que es el file descriptor para abrir el archivo. Abrimos un archivo para lectura y escritura, que lo voy a llamar recta1.m. Entonces, si se fijan en el código que vimos recién de Octave, lo primero que hacemos es declarar, armar nuestra matriz. Así que la vamos a armar ahora desde C. Bien, ¿qué es lo que hago? Hago un printf al archivo, al file descriptor, que empieza con el A igual corchete, lo pongo entre comillas, es la cadena. Fíjense que ahora no le pongo el barra N porque no quiero saltar de renglón como veníamos haciendo antes, ¿está? Hago un for
igual que lo que hacíamos antes para recorrer la recta, desde -5 a 5 en pasos de 1. Y ahora empiezo a imprimir. Lo imprimo con cierta cantidad de decimales, eso es idéntico al que usábamos antes. La única diferencia es que en vez de barra T, ahora le pongo una coma, porque como vieron recién, en el script de Octave tengo que separar con coma las columnas, ¿está? Las comas separan las columnas, el punto y coma separa a las filas. Entonces pongo la coma, lo que voy a hacer es, primer argumento es X, segundo argumento es la recta. ¿Estamos de acuerdo? Y luego, para separar la fila, tengo que poner un punto y coma. Fíjense que hago un if para ver si llega al final, porque yo tengo un punto y coma al final de cada par de valores menos en el último. El último no termina en punto y coma, termina en corchete. Entonces, lo que hago es preguntar si llegué al final. Cuando llego al final, antes de llegar al final voy imprimiendo el punto y coma. Cuando llego al final, dejo de imprimir el punto y coma, salgo y ahora cierro los corchetes. Bueno, y yo ahora sí agrego el punto y coma y ahora sí un barra n. ¿Por qué un barra n? Porque quiero ir al siguiente renglón. ¿Y cuál es el siguiente renglón? Bueno, el siguiente renglón es la función plot para generar el dibujo y termina mi programa. Vamos a la terminal. En esta terminal vemos los archivos que tenemos y vamos a compilarlo como siempre. ¿Se acuerdan? GCC, el nombre del programa, que es el ejercicio 1.c, menos O para obtener el programa, el ejecutable, que yo siempre lo llamo prog, menos todos los warnings. Compiló sin generar ningún warning ni tampoco errores. Y ahora lo que hago es ejecutarlo. Punto barra prog. Lo ejecuto. Si hacemos un ls, vamos a ver que ahora tenemos recta 1.m. Vamos a Octave. Ahora Octave me permite ver ese recta 1.m. Lo voy a ejecutar y acá tenemos nuestra matriz con la sentencia plot, bien sencillo. Ponemos F5 y vemos cómo me genera los puntos de mi recta. Podemos agrandarlo si queremos para verlo. Bueno, igual que siempre, hemos generado ahora no solo los puntos, sino un script para Octave para que me haga todo lo que yo quiero hacer. ¿Estamos de acuerdo? Bien, vamos a agrandar un poco la letra para que vean mejor lo que les acaba de decir. Bien, eh, esto lo podemos modificar de la siguiente manera, que es creando un array. Es decir, en lugar de en el dprintf escribir todo esto, lo voy a escribir en un array de caracteres. Fíjese que defino una variable char, escribo cadena y pongo corchetes. Estos corchetes está diciendo que cadena no es un char solo, sino que es un conjunto de char. ¿Qué conjunto? Lo que está en comillas. Lo que está entre comillas va a ser lo que contiene este array llamado cadena. Acá algo que me olvidé de comentar antes en el ejemplo anterior, volvemos al ejemplo 1, en el que también lo hago, no sé si se dieron cuenta, en Octave, vamos a Octave primero, en Octave, cuando hago plot, el color y el símbolo que uso para los puntos lo pongo entre comillas. En C le puse adelante de la comilla una barrita, ¿está? ¿Por qué es eso? Bien, fíjense lo siguiente. Yo lo que tengo es, eh, tanto acá como acá, esas barras que yo le digo. ¿Por qué? Porque
yo acá tengo una comilla que se puede confundir con el cierre de esa comilla, ¿está? Hice la fecha al revés, esperen, borramos, ahí está. Ahí está. Entonces, para que la comilla que quiero que se imprima en el archivo no se confunda con el cierre de comillas que sería este que está acá, lo que hacemos es ponerle una barra igual que la de barra N, ¿tá? O sea, ¿cómo diferencio si quiero imprimir una N o hacer un Enter con el barra N? Bueno, la comilla hacemos lo mismo. ¿Se va entendiendo? Bueno, eso con respecto a el ejemplo uno, llevándolo ahora más al ejemplo 2, donde en vez de en el f'F escribir toda la cadena, yo lo que escribo es %s. Al igual que hacíamos el %f, ¿qué hacía el porciento f? ¿Se acuerdan? Agarrábamos la x de acá y la llevaba a ese %f. Agregábamos todo lo que es el segundo parámetro y lo traíamos a este %f. Bueno, lo que tenga cadena lo va a llevar a este porcentaje donde lo que tengo es una S. La F, ¿para qué la usamos? Para definir un tipo float. Bueno, la S es para definir un tipo cadena, un tipo string, perdón, tipo string. ¿Está? Bien. Eh, Bueno, básicamente este programa lo único que hace es eso, modificó la forma de escribir en el dprintf, donde en lugar de escribir todo en el mismo printf, lo escribo en una cadena que definía anteriormente. Acá no termina de ser útil, en el ejemplo que vamos a ver a continuación van a ver un poquito más. La idea es, si yo esto, vamos al ejemplo uno, si yo esto lo tengo que escribir varias veces, eh, en vez de estar escribiendo toda esta cadena varias veces, utilizo esta cadena una sola vez y la voy repitiendo, que es lo que vamos a ver en el ejemplo 3. Este no lo ejecuto porque la salida va a ser idéntica al ejemplo 1, lo único que modifiqué la forma de escribirlo, igual el fuente yo se los doy para que después lo corran ustedes en sus máquinas. Ahora vamos a ver el ejemplo 3, que ya es un poquitito más interesante. Bueno, en este ejemplo, fíjense que lo que agregué también es una variable tipo char, que es una matriz que la igualo a el carácter A. ¿Qué diferencia hay ya a simple vista entre definir un array de caracteres y un char solito? Que la cadena de caracteres le puse comillas al principio, comillas al final. ¿Está? Tengo al principio y al final comillas. En cambio, la variable tipo char que va a guardar un solo carácter, los caracteres lo ponemos con comillas simple. ¿Estamos de acuerdo? Lo que estoy diciendo es que matriz es igual al carácter de la letra A mayúscula y cadena es igual a todo esto, donde a diferencia de la cadena que vimos anteriormente, vamos a verla de vuelta, en esta cadena yo puse la A. En esta cadena, en vez de poner la A, pongo %C. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué pongo %C? Porque quiero que ahí me ponga a este carácter. Vamos a ver después cuando lo usemos, que va a ser exactamente lo que hace cadena con la letra A, pero le vamos a poder cambiar la letra. Bien. Abrimos el archivo, a este lo voy a llamar recta3.m. Imprimo algo que no venía imprimiendo. ¿Se acuerdan que este comando era para poder hacer más de un gráfico? Porque mi idea en este código es graficar 4 rectas paralelas. Entonces empezamos.
hago un for que va de i a 3, porque cuando llegue a 4 me voy, es i menor a 4, la i va a valer de 0 a 3, donde voy a hacer distintas, em, distintas rectas, distintas matrices en realidad, que después van a ser las rectas. Entonces fíjense, d'F, fd hasta acá viene igual, pero en vez de poner comillas a, pongo comillas por ciento c, igual a corchetes, o sea, estoy abriendo los corchetes de mi primer matriz, cierro la comilla y queda lo que venía después, el argumento. El argumento va a ser matriz más i. I vale inicialmente 0, matriz era el carácter de A, o sea que mi primer matriz se va a llamar A. Esto va a imprimir la primera vez A igual corchetes. ¿Estamos de acuerdo? A partir de ahí, ¿qué hago? En el for empiezo a, igual que recién, crear los puntos de mi gráfico, donde cambié un poquitito para hacerlo más interesante, y mi recta es 2x más y. O sea, lo que estoy haciendo es cambiarle la ordenada al origen. Va a ser ordenada al origen 0, 1, 2 y 3. Es decir, con la misma pendiente, es decir, que voy a hacer 4 rectas paralelas. Bien, cuando voy terminando, fíjense que dentro de este for cierro los corchetes, entro al segundo for, como se incrementó el valor de i, de la letra A mayúscula voy a pasar a la B mayúscula, después a la C mayúscula y después a la D mayúscula. Después va a tomar el valor de 4 y me voy a salir del for. Una vez que tengo esto, entro a un while que se va a imprimir mientras matriz sea menor o igual a D, porque ya le dije, si son 4 voy a imprimir la matriz A, B, C y D, ¿estamos de acuerdo? Y lo que hago es imprimir en el archivo fd, fíjense que el segundo argumento no le pongo comillas, ¿por qué? Porque cadenas ya es una cadena de caracteres, ya es un array, entonces no hace falta. Acá hay una pequeña diferencia con respecto al ejercicio 2, donde yo ponía entre comillas %s, lo que es cadena, tomalo como un string. Acá, lo que va acá es un string, por eso está entre comillas. Entonces, como escribo el string directamente, no hace falta poner la comilla. Entonces, lo que va a reemplazar acá el precopilador es todo esto que está acá con el % y el %. ¿Y qué va a ir en cada %? Matriz y matriz. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque yo quiero matriz A, columna 1, matriz A, columna 2. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Vamos eh, vamos a compilarlo. Entonces, ahora lo que voy a hacer es ejecutar la misma línea que antes, pero con el ejemplo 3.c. Lo compilamos, no hay errores ni warning. Si hacemos un ls, ahora vamos a ver que... no lo ejecuté, perdón. Tengo que ejecutarlo. Lo ejecutamos y ahora vamos a ver eh, que tenemos nuestra recta 3.m. Vamos a Octave. En Octave ahora también me va a aparecer recta 3.m. Abro ese archivo, vamos a agrandarlo para que lo vean bien. ¿Tá? Y entonces, como ven, tenemos la primera línea que me va a permitir graficar más de una curva. Y tengo la matriz A, la matriz B, la matriz C y la matriz D, donde voy a graficar cada una de ellas. Hacemos F5 y acá tenemos el gráfico de las 4 rectas en forma paralela. ¿Estamos de acuerdo? Ya estamos empezando a mezclar tipos de datos, además de números, estamos trabajando con caracteres y con caracteres y con cadena de caracteres. También se pueden hacer cadenas de números, digamos, array o matrices de números, que básicamente es lo que necesita Octave, ¿verdad? Bien, algo interesante, algo que les dejo como desafío es, fíjense
que las 4 rectas me las graficó en el mismo color. ¿Se acuerdan que ustedes podían, cambiándole esta letra que está acá, graficar en distintos colores? Les dejo como tarea ver cómo modificar eso. Traten de hacerlo con un solo array, ¿verdad? No agarrar y hacer esto 4 veces donde le cambian esta R, sino que lo que estaría bueno es que esta R la cambien también con un por ciento C. ¿Estamos de acuerdo? Pero bueno, eso lo dejo como un desafío para que modifiquen el código y logren hacer las 4 rectas en distinto color.